Zahir, él es Zahir Mundaray Rodríguez, abogado penalista que nos acompaña desde Venezuela. Zahir, gracias por estar con nosotros. La afectación la estamos viendo, la veíamos en esa nota también, pero esos 90 días pueden pasar más tiempo. Hay como una luz al final del túnel que uno puede decir, bueno, lo que se va a hacer es revisar país por país, recurso por recursos, o usted ve muy decidida la administración a Trump a decir no más USAID. Bueno, yo veo bastante difícil de que se pueda eliminar USAID, y esto tiene que ver necesariamente con los sistemas democráticos. Los sistemas democráticos tienen una necesidad de solidaridad con el resto de las naciones menos favorecidas o donde hay problemas. Y USAID es precisamente un ente de solidaridad mundial. Precisamente intenta abordar aquellos problemas que tienen que ver con el mundo libre, entre ellos, por supuesto, democracia, educación, libertad de prensa, el tema de presos políticos, el tema de libertades, derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De modo que suprimirlo le quitaría un enorme protagonismo a la posibilidad de incidencia que tienen los Estados Unidos para tratar de resolver estos problemas. Y se le generan otros como problemas de migración, problemas de el avance de modelos de Estado arbitrarios, el avance de la iniquidad, de la pobreza, etcétera, que precisamente eso es contrario a todos los principios fundacionales de los Estados Unidos. Así que desde mi perspectiva, me parece que lo que debe haber es una revisión, por supuesto. Todos los estados están en el derecho, digamos, o tienen el deber, un deber de transparencia en los fondos y en la administración, y constatarlo, pero suprimirlo es absolutamente contrario a los intereses de un país grande que tiene la posibilidad de incidir positivamente sobre las políticas públicas de otros países y tratar de amainar el sufrimiento humano que existe en diversos factores, ¿no? No hablemos solamente del tema venezolano, que es tan importante, pero en África por agua, en lugares con hambre, en retroceso de las libertades democráticas, en temas de libertad de prensa, que ha sido tan importante, en temas del ejercicio, por ejemplo, del derecho a la defensa, debido proceso, donde también ha tenido influencia USAID. Ya vimos, por ejemplo, ayer, solamente esta semana, cómo ha habido una gravísima afectación en Colombia para la emisión de los documentos PPT a la migración colombiana, a la migración venezolana que vive en Colombia. Esto es fundamental porque hasta el derecho de la identidad tiene una afectación allí importante, y sin identidad, sin regularidad migratoria, tienes una cantidad de impedimentos de inserción dentro del estado receptor. Así que esto también trae ese tipo de aflicciones, de modo que yo creo que es absolutamente inconveniente que USAID deje de funcionar, o que cualquier agencia, no importa que le cambie el nombre, lo que sea, pero que deje de tener esa posibilidad de un Estado grande que tiene fondos para colaborar con este tipo de problemáticas, deje de hacerlo. Esto sería de un impacto enorme. Ahora, porque por ejemplo la agencia USAID multiplicó por 26 veces sus fondos asignados, hablemos específicamente de Venezuela, abogado, entre el 2014 y el 2024, con énfasis en ayuda humanitaria, promoción de la democracia, según informes pues fueron publicados por el gobierno federal estadounidense. Claro, al estar Venezuela sin duda en una dictadura, cobra muchísimo más también lo que usted dice, una fuerza del tema como se está ayudando pues al tema de los presos políticos, la democracia, el tema de la prensa libre. ¿Cómo específicamente esos fondos afectarían, muchos están diciendo incluso políticamente, a la oposición? Mira, yo no lo vería desde la perspectiva de la oposición, yo lo vería desde la perspectiva del ciudadano. Es muy importante desde la perspectiva del ciudadano porque hay una gran cantidad de derechos afectados. El tema de Venezuela, ¿por qué se multiplica? Bueno, se multiplica en la medida en que se multiplican las problemáticas. ¿Dónde incide USAID o los Estados Unidos? Veamos, donde hay mayor cantidad de problemas. Y Venezuela tiene una crisis humanitaria compleja, así ha sido declarado. Es más, es tan complejo que tuvieron que generarle una nomenclatura para el caso venezolano. Naciones Unidas tuvo que decir crisis humanitaria compleja, es un lugar donde no hay una guerra, en Venezuela no hay una guerra del gobierno contra la sociedad toda, quiere exterminar a toda la sociedad para mantenerse en el poder. No ha habido una tragedia natural enorme, un terremoto, un deslave, un tsunami, no ha habido, y a pesar de todo eso, hay todas las consecuencias de estos hechos. Y esto es muy grave, por eso es que es multidimensional, es muy compleja. Y en esa medida se ha ido multiplicando la ayuda, no solo de los Estados Unidos,
sino de muchos estados que colaboran en temas de educación, por ejemplo. Acaba de salir un informe que hay 256.000 maestros que se fueron del país. Esos maestros no están en las escuelas y no hay maestros para darle clase a los niños. Muchas escuelas tienen fondos de estados que colaboran con eso. ¿Para qué? Para que los niños se puedan educar. O sea, cosas tan básicas, el agua. Una gran cantidad de pozos que se han cavado, etcétera, tienen que ver con la cooperación extranjera que ayuda con eso. Medios de comunicación. En Venezuela hay una hegemonía comunicacional que impide que estas cosas que estamos hablando las puedan ver en Venezuela. Esto que estamos diciendo ahorita no se puede ver en Venezuela porque está bloqueado. Entonces otros medios lo replican, redes sociales, etcétera, y se apalancan en la ayuda internacional. Así que no es un tema de la oposición y del gobierno, es un problema de la sociedad toda que está afectada por una tiranía que trata de hacer o generar la mayor cantidad de sufrimiento a la población. Y es la ayuda humanitaria la única que medio amaina de alguna manera estas situaciones. Radios comunitarias, proyectos educativos, proyectos que tienen que ver con la alimentación, todo eso está vinculado con las ONG, tanto con las ONG y con la cooperación internacional, tanto que sacan una ley, la dictadura venezolana anti-ONGs, para que ellos puedan reportar precisamente quién da el financiamiento y tratar de perseguir y criminalizar a quienes reciben el financiamiento. Así que yo creería que precisamente un cierre de esto, a quien más beneficiaría sería el régimen venezolano. La dictadura venezolana estaría muy feliz de que no se coopere en nada de estas cosas, porque esto ha permitido visibilizar que el gobierno es corrupto, que es ineficiente y que es un violador sistemático de derechos humanos fundamentales. Y eso lo ha posicionado a nivel mundial de esa manera. Y es muy importante lo que usted dice, porque a la dictadura entonces le convendría o le conviene lo que está pasando en estos momentos. Pero entonces ahí es importante encontrar ese equilibrio, ojalá se logre, o cómo lo ve usted, entre revisar dónde se han despilfarrado estos recursos, como dice el gobierno de Trump, y revisar cuáles recursos sí se están yendo a lugares donde se esté alineando con el nuevo gobierno de Trump, que tiene que ver con seguridad, con democracia y que se pueda revisar país por país. ¿Usted sí ve que eso que pueda suceder al final? Yo creería que sí. Una de las cosas que a mí me parece alentadora es que colocaron una encargaduría en manos de Marco Rubio de manera, digamos, interina, de modo que él pueda hacer esa revisión. Eso indica que no es un cierre, sino es una evaluación completa de qué cosas conviene seguir invirtiendo y en qué cosas no, y eso es soberanía de los estados. Los estados soberanamente pueden revisar eso, pero desde mi perspectiva sería muy lamentable un cierre. Un cierre implicaría que mucha gente se le agravaría el sufrimiento porque estarían en una situación. Hay muchísimas de estas cosas que se hacen en los estados autoritarios de manera solapada, es decir, que se colabora sin que se sepa. Y eso también el régimen lo ha aprovechado. Fíjate que tiene toda una campaña mediática muy dura contra USAID. Bueno, Diosdado Cabello los mencionaba todos los días, y ahora con el cierre ellos dicen, lo venimos diciendo, tal cosa. No, porque las ONGs que llevan la información de las violaciones de derechos humanos siempre necesitan dinero para poder hacer sus informes, para poder trabajar, para poder funcionar, y a estos regímenes autoritarios les conviene esto. Así que sería muy lamentable. Yo creo que debe haber una revisión, debe establecerse responsabilidades si es que las hubiera, debe hacer más eficiente la inversión, porque las revisiones permiten que la inversión sea más eficiente, pero nunca pensar en que se suprima la posibilidad de colaborar con causas loables, como por ejemplo lo que está ocurriendo en Colombia con la identificación, que se atendía a los venezolanos, se le daba su PPT y está suspendido desde la semana pasada porque no hay quien pague a esos funcionarios que los ayudaba a la cooperación internacional. Esto es muy importante porque una persona sin identificación es una persona que no existe y que no accede a la educación, a la salud, no accede a los derechos que tiene. Gracias a Zair Mundaray Rodríguez. Él es abogado penalista, criminalista, también exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano. Zair, mil gracias, muy amable. No, gracias a ustedes por la invitación. Acá a la hora.